El odio no gana elecciones. Es una lección que la oposición deberá entender y apegarse a los principios de Morena para ver si en algunas décadas los perdonamos y les permitimos gobernar alguito. Les comparto este interesante video de GB El Primo, lo pueden seguir en TikTok. En él analiza y le da una lección al PRIAN sobre por qué perdieron. Ya sabemos que pues para cualquiera es duro reconocer la derrota, pero la soberbia del PAN y del PRI y de sus aliados pues no les permite reconocer esto y vemos que no han aprendido absolutamente nada. Entonces vamos a escuchar y espero sus comentarios. Pues ya, se terminó un capítulo o un tomo de la novela mexicana. O para decirlo en términos más postmodernos, se acabó la temporada de la serie de este México surreal y melodramático. Y estuvo bueno. Fue un final feliz para la izquierda y el proyecto de Andrés Manuel, y fue un final amargo para la derecha y el proyecto, bueno, o mejor dicho, el no proyecto de la derecha. Porque si por algo tiene que empezar la oposición, o sea, el PRI y el PAN, para reparar su desastre, es por reconocer que no tienen un proyecto de país, y así pues no se puede convencer a nadie de dirigir un país. Lógica aristotélica. El proyecto de la derecha se llama Odiamos al presidente. Y en este momento que México tiene, que tengamos al peor gobierno de la historia. En un país donde la gente quiere al presidente, o dicho de otra manera, si en un país que tiene a uno de los presidentes más populares del mundo, tu bandera es odio al presidente, vas a perder. Fácil. Y así fue. Morena arrasó con una votación nunca antes vista en la historia de México. 36 millones de votos para la izquierda encabezada por Claudia Sheinbaum. A millones de mexicanas y de mexicanos que decidieron votar por nosotros en esta histórica jornada para avanzar con la cuarta transformación de la vida pública de nuestro hermoso país. 16 millones para la derecha de Xóchitl Gálvez y 6 millones para Jorge Álvarez de Movimiento Ciudadano. Pero quizá lo más increíble del final de la serie es que a los comentócratas y seguidores de la derecha ni siquiera estas cifras les ayudan a entender que un tren les pasó encima. A la mañana siguiente despertaron pensando que estaban viviendo una pesadilla porque nada de lo que estudiaron en las mejores universidades del mundo, nada de lo que vieron en las estrellas, nada de su algoritmo de YouTube, ni nada del sermón de la iglesia les puede explicar el por qué perdieron. La respuesta fue una oposición de broma, que repartió los despojos de los partidos, una oposición mezquina que le apostó a la crítica vulgar al presidente. ¿Cómo? Si llenaron 2 veces el Zócalo. ¿Cómo? Si regalaron cafés en el Oxxo para que la gente fuera a votar. Y para esto solo hay una explicación. No entienden México. O como decían las abuelitas, no saben en qué mundo viven. Así de fácil. El México al que ellos apelan ya se fue. Como se fue Raúl Velasco, y se fue el PRI, y se fue Chabelo, y Jacobo Zabludovsky, y Chespirito. México no es la colonia Roma, y aunque no lo crean, hay vida más allá del Ajusco. Afuera de esas sus fronteras imaginarias hay todavía un pueblo vapuleado y herido por la desigualdad en la que el neoliberalismo los abandonó a su suerte. Si el país que ellos gobernaron durante tantos años terminó con un 52% de pobres, ¿por qué se sorprenden de que gane un proyecto que ha comenzado a reducir la pobreza? Creo que solo hay una respuesta posible. No sabían que el metro de la Ciudad de México se llena de 5 a 6 de la mañana de gente que está corriendo para ir al trabajo. No sabían que en el sur del país había localidades aún sin luz, sin escuela, sin drenaje. No sabían que sus gobiernos dejaron pueblos desiertos por la migración. No sabían que en el país que nos dejaron, los adultos mayores no tenían dinero para envejecer con dignidad. Y no sabían, y siguen sin saberlo, siguen negándolo, que toda esa marginación fue la cuna de la violencia que hasta hoy sufrimos. ¿Y qué creen? Ese México que niegan y desconocen es el que salió a votar y tiene una prioridad: defender eso que le hace vivir mejor que antes. Esa gente dejó un mensaje muy claro en las urnas: no somos tontos y sigamos por este rumbo. Es el reconocimiento del pueblo de México a nuestra historia, a los resultados, a la convicción y a la voluntad. Pero sobre todo, es el reconocimiento del pueblo de México a nuestro proyecto de nación. Otra cosa en el final de la serie que me pareció muy bueno y que no lo he escuchado de nadie más: Morena aprendió a ganar elecciones.
Este 2024, Morena se graduó como maestro en promoción de la participación ciudadana y operación política. Durante años, la izquierda se tropezó con su proclividad a autoboicotearse. Todo el siglo XX, inicios del XXI, fue incapaz de descubrir la fórmula que el PRI escondía para ganar elecciones en México. Ahora ya entendió el truco y lo ha incorporado a un principio fundamental de sus valores: caminar las calles. Esas dos cosas le han hecho obtener el poder tan esquivo durante tanto tiempo. Y si Morena sigue así, va a ser muy difícil arrebatárselo en las décadas que vienen. O sea, operación política y políticas que beneficien a la gente es una fórmula invencible hacia el futuro. Una que incluso puede marcar el destino de América Latina. Entonces, las reflexiones son muchísimas, pero por esta vez las voy a dejar en lo siguiente. 1. El odio no construye nada ni germina. El odio es puro odio. Y como decía Lula da Silva, las urnas no son para depositar odios, sino esperanzas. 2. México ya no es un niño al que puedes manipular con espejitos o cafés del Starbucks, o al que puedes espantar fácilmente diciéndole que te van a quitar tu casa, o que va a venir el lobo, o que el presidente es narcotraficante. 3. Definitivamente, aunque no lo crean, aunque les parezca imposible, México no está en las redes sociales. 4. No basta con llenar el Zócalo 2 veces, hay que llenarlo 100. 5. La política no se hace en los noticieros y en los programas de opinión, se hace en las calles, casa por casa. Por último, y sin rencores, esquivando el rencor que mueve a los que destilan rabia en los medios, creo que paradójicamente ha sido muy bueno escuchar el enojo de los comentócratas esta semana, porque lo sigue desnudando y lo sigue exhibiendo ante la gente. Que saquen toda su furia es bueno para el país, es muy sano para el país, porque ayuda a entender lo que están defendiendo. La atención, el cuidado, a veces hasta el apapacho que tenía del gobierno. Vamos a estar al pie del cañón porque hay 65 millones de empadronados que odian a López Obrador y a Titila como nosotros. Ayuda a entender lo que defienden unos y lo que defienden otros. Me entristece saber que la mayor parte de mis compatriotas volvieron a colocarse las cadenas que les quitamos. Hoy me quiero imaginar que este país está feliz. Por mí, me siento destrozado por dentro. La rabia de la oposición ha sido tan explosiva en estos días. ¿Sí creen que todo el mundo debería poder votar? O sea... Yo ya estoy grande como para empezar a vivir en socialismo, la neta. ¿Por qué pensamos que los pobres merecen más ayuda que los ricos? O sea, pensamos que los ricos nunca fueron pobres. Estoy asustada de que todos estén votando por AMLO y no vamos a vivir como Venezuela, todos vamos a ser pobres y nos vamos a morir de hambre. Sobre sangre se estampe su piel. Mexicanos, al grito de guerra. Que si hoy se volvieran a hacer las elecciones, la ventaja de Morena aumentaría. Pero no lo entienden. Nada más están llamando a la insurrección, a abandonar el país, a sacar su dinero a Estados Unidos, no sé. Al final, creo que Sócrates tenía razón cuando hace más de 2000 años dijo: la riqueza siempre termina por hacer a la gente torpe. Es mucho pueblo, me dijo una señora ayer en la casilla a la que fui a votar. Es mucho pueblo. Desde temprano en la mañana te levantaste, con los sueños de un pueblo siempre estuviste. Tu voz fuerte, tu corazón noble, en cada rincón tu brazo extendiste. Sin descanso, sin temor, marchaste por las calles y los campos, nos guiaste. Con tus promesas sembraste esperanza en cada corazón, dejaste tu alabanza.